Agenda Éxitos. De lo cotidiano a lo extraordinario. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. 4:26. Bueno, esta tarde nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de los sueños. Esos escenarios nocturnos que a menudo nos dejan intrigados y muchas veces con preguntas sin respuesta. Yo diría que la mayoría de las veces. Para explorar la interpretación de los sueños y desentrañar sus significados, hoy tenemos el honor de recibir a María Teresa Egui, psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, psicólogo clínico, egresada del Hospital Universitario de Caracas. Ella es psicoanalista de la Asociación Venezolana de Psicoanálisis, psicoterapeuta certificada por la Asociación Venezolana de Psicoterapia y docente universitaria. Y con su vasta experiencia nos va a guiar a través del simbolismo onírico y nos va a ayudar a comprender mejor nuestro mundo interior. Bienvenida, María Teresa. Esto es fascinante, este tema me encanta. ¿Cómo estás? Bien, Albany, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de recibirte, más aún acá en el estudio. Seguramente nuestros productores van a tener sus propias preguntas, a ver qué significan sus sueños. Bueno, todo esto está ligado, María Teresa, con el mundo interior, con la mente, sobre todo cuando está rumeando esa mente y llega el momento de uno dormir, ya uno se acuesta, se entrega a los brazos de Morfeo y resulta que uno tiene un sueño que puede ser disparatado, puede ser muy vívido, o incluso tener al día siguiente uno la sensación de que, wow, yo sé que yo soñé con algo importante, pero no me acuerdo de nada. Esas cosas pasan. Así es, y todo lo que has dicho es muy cierto, porque pues Freud nos decía, Freud, el padre del psicoanálisis, cuya, digamos, obra psicoanalítica empieza prácticamente con la obra de la interpretación de los sueños en el año 1900, dice pues que los sueños son digamos, la satisfacción sustitutiva o disfrazada de algún deseo inconsciente, ¿no? Y que el sueño le pertenece al soñante. Es decir, nadie puede saber más acerca del sueño que el soñante, de quien lo sueña. Nosotros vamos guiando un poco en nuestro trabajo a la persona a comprender el significado de ese sueño, o mejor dicho, los múltiples significados, ¿no? Tenemos como el conocimiento popular, ¿no?, de sueños que, por ejemplo, que se te caen los dientes significa que alguien va a morir, ¿no? Uno siempre piensa en eso y amanece asustado. Ay, Dios mío, soñé que se me cayó un diente o que se le cayó, no sé, a mi abuelita. Exacto. Probablemente, como ya hay, digamos, un conocimiento popular de esto, eso queda registrado pues en alguna parte de la mente y muchos dirán, oye, pero yo en algún momento soñé esto y a mí me pasó y se murió un familiar. Bueno, porque ya hay como una cadena asociativa con esta representación que evoca pues la muerte de alguna persona, y si ya hay algún familiar enfermo o algo, probablemente esa angustia pues ya está dentro de la persona, esa preocupación, y se manifiesta de esta manera en el sueño. Pero no puede ser también como una especie de premonición si no hay nadie enfermo en la familia y resulta que la casualidad, entre comillas, de que llega uno y tiene un sueño, se le cayó un diente a alguien, o me viene el espejo en un sueño, se me cayó un diente y resulta que a los pocos días algún familiar o alguien muy cercano fallece. Bueno, fíjate que ese es un aspecto como misterioso de los sueños, ¿no? Que son los sueños premonitorios. Realmente no hay respuesta para esto. Sí pueden haber, como te digo, señales o indicios en la vida real que hagan pensar que algo así puede suceder. Pero en ocasiones esto no es así. Fíjate que cuando yo me estaba formando, en un momento un profesor nos contaba que él tenía un paciente psicótico y que en una oportunidad, ya él ya estaba más compensado, el paciente le cuenta que soñó que el Ávila como que se dividía en dos y pasaba el agua en medio. Dios. Y él, en su momento, sin decirle nada, pues lo interpretó y se guardó esa interpretación como la antesala quizá de un brote psicótico, ¿no? Porque el brote justamente es la ruptura de la mente. Y resulta que ocurrió la tragedia de Vargas.
Oh, Dios santo, sí, no, es un misterio. Entonces no hay Realmente. manera. Yo creo que los seres humanos tenemos muchos sentidos malos, mejor que no se han descubierto Sí, todavía. correcto. Todavía es Mm, un tema que sí. debe ser sometido a estudio. Claro, sin lugar a dudas. Ahora, ¿cuáles son los sueños más recurrentes? Te llegan pacientes que normalmente, por ejemplo, soñé que me vi vestida de novia. Ay, Dios, entonces uno se asusta también, ¿no? Porque no es que te vas a casar y no te quieres casar, ¿no? Sino que también está como relacionado con la muerte, tengo entendido. El verse con un traje de novia blanco. O, ya lo decías, cuando a uno se le cae un diente, cuando se cae el cabello. Otros sueños que normalmente se tienen. Yo tenía por acá, soñar con agua, María Teresa, por ejemplo. ¿Qué significa soñar con agua? Mira, hay simbolismos, digamos, generales, ¿no? Ajá. Que uno puede como atribuir a algo puntual, Ujú. ¿no? Por ejemplo, el árbol que simboliza crecimiento, Ajá. porque el árbol, bueno, da frutos, etcétera. Y de hecho, Freud en sus escritos habla algunos de los simbolismos del sueño, ¿no? Por Ujú. ejemplo, todos los objetos punzantes, puntiagudos, alargados, pueden asemejar o representar en el sueño el falo o el miembro Claro. masculino, o Ujú. la subida y la bajada de escaleras pueden representar Ujú. digamos, un intercambio sexual. Por supuesto, esto en el contexto de la teoría de Freud, ¿no? Que tuvo lugar en una época pues victoriana, donde Ujú. habían como mucho tabú con el tema de la sexualidad, y como sabemos, él aborda esto en su Ese tema, sí. teoría, Ujú. pero no entendida como la sexualidad, digamos, adulta, sino como las etapas del desarrollo psicosexual por las que todos los seres humanos vamos pasando y a través de la cual se va configurando nuestra personalidad. Ujú. En aquella época, claro, el sueño se entendía como la satisfacción sustitutiva de este deseo sexual, ¿no? Claro. Porque, y todos Porque la los gente sueños... estaba muy reprimida, las muy- mujeres sobre todo. Exacto, entonces Ujú. todos los sueños que él planteaba en sus obras Sí. estaban muy relacionados con esto, porque la sexualidad es natural del ser Ujú, humano, claro. y necesita, pues, digamos, su vía de expresión. Esto a lo largo del tiempo, por supuesto, ha venido cambiando. Como te decía antes, el conocimiento popular de el vestido de novia, por Ajá. ejemplo, que esto representa. Pero lo cierto es que, como te decía al principio, el sueño es del soñante. Entonces uno no puede de antemano otorgarle un significado a un sueño Específico, claro. Porque específico. depende de lo que cada quien esté Correcto. viviendo, Entonces, ¿cierto? cuando me preguntas cuáles son los sueños más comunes, Ujú. ninguno. Mm. Los sueños son, la riqueza simbólica de los sueños es infinita. Y como dicen, cada cabeza es un mundo, y ciertamente es así. Ningún sueño se parece al otro. Una Ujú. persona puede soñar con el vestido de novia, y para una persona puede tener una connotación terrorífica, Ujú. y para otra puede ser su deseo soñado De de que yo me voy a casarse, casar, sí. de que soñé con mi vestido perfecto, o con mi día ideal, o puede estar relacionado con lo edípico y el padre. O sea, puede tener muchísimos significados, Ujú. connotaciones, pero esto es algo que nos los va a dar la persona que lo sueña, ¿no? Entonces, Sin ¿cómo lugar a dudas. nosotros lo vamos a trabajar? Ujú. Generalmente vamos escuchando como la cadena asociativa, lo que antecede al sueño, luego la persona trae el sueño, qué es lo que viene después, y en toda esta información que nos da, que aparentemente no está ligada, pues hay muchas, digamos, como, sí, asociaciones, Sí, que sí, son definitivamente. alusiones al Ujú. contenido del sueño, que está revelando, pues, aspectos Ujú. de la personalidad. Voy a, si me permites, a dar un ejemplo de mi Por propia favor. práctica. Pero va a tener que ser después de la pausa. Conversamos, amigos, con María Teresa X, psicólogo egresado de la UCB. Bueno, tiene un currículum muy nutrido, quise decir. Pero son las 4:34. Con ella vamos a seguir conversando acerca de la interpretación de los sueños. Y vamos a tener en la próxima parte sonidos de distintos compañeros de Unión Radio. Contándonos sus sueños, a ver si María Teresa le da alguna explicación a ellos. Nos vamos a la pausa y regresamos en breve con este tema aquí en Agenda Éxito. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos.
Sonidos en primera fila. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida,
Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Espacio para conectar. Éxitos.
Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Agenda Éxitos. De lo cotidiano a lo extraordinario. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. 4:47 de la tarde. Bueno, la interpretación de los sueños en compañía de María Teresa Egui, psicólogo clínico, psicoanalista, docente universitaria, psicoterapeuta. La verdad es que estamos disfrutando mucho la conversación acerca de este tema y te interrumpí antes de irnos a la pausa, María Teresa. Sí, hablábamos un poquito de cómo analizamos los sueños, ¿no? Y quería comentar un ejemplo de mi práctica de hace un tiempo ya, donde, bueno, llega una paciente hablando un poco de la relación con el padre, una relación pues complicada, ella venía muy molesta y bueno, criticando, cuestionando algunas cosas y de repente ella recuerda un sueño y me dice que en ese sueño ella va entrando a su casa y se encuentra con su perrito que está acostado, ya se empieza a angustiar, en la medida que se acerca se da cuenta que el perro está herido y que, bueno, ha muerto, ¿no? Oh. Entonces hay un contenido pues de mucha angustia en el sueño. Entonces, un poco pudiéramos decir, bueno, es que el perro es ¿será que el papá era un perro? ¿No? Yéndonos a estos de los simbolismos. Analizando dice, qué puede ser, lo que signifique. No, hay que entender el contexto. Ya teniendo ya muchos más elementos de esta paciente, más conocimientos y otras cosas que pudimos ir hablando después, lo que pudimos ver realmente es que en este sueño, los sueños se forman bajo unos mecanismos que son condensaciones y desplazamientos. Entonces, en las condensaciones, en un objeto o representación, se unen, digamos, varios elementos, ¿no? Es decir, Correcto. un mismo elemento puede tener varios significados. En este caso, el perro, ¿no? Y además, el desplazamiento es poner en una representación distinta a la original, pues, digamos, ese contenido como para disfrazarlo, ¿no? Porque Correcto. ese es el propósito del sueño. ¿Por qué? Bueno, porque hay algo que puede desatar mucha angustia. Entonces, cuando uno duerme y se relaja, también se relaja un poquito la censura, que digamos que separa lo consciente de lo inconsciente y permite que vayan saliendo algunos contenidos en la medida que el sujeto los pueda tolerar aún estando dormido. Y lo que pudimos ir viendo y que fue maravilloso es que este perro para ella representaba al padre. ¿Pero por qué representaba al padre? Para ella el perro, al igual que el padre, era una persona demandante, dependiente. Era lo que ella me decía, es que él no contribuía en la casa, le hay que hacerle todo, hay que atenderlo. Y ella se sentía pues muy frustrada y muy molesta con este padre, pero además la herida tuvo una connotación muy importante porque no es solo la herida interna de ella, ¿no? De no tener al padre que ella quisiera tener, sino también es un representante de su agresión. Fíjate. Ella estaba muy molesta con el padre
Y realmente este sueño nos permitió Descifrar qué era lo que ella no estaba solo descifrar, sintiendo. primero tuvo un sentido en Ujú, principio como catártico, ¿no? De ujú, liberar claro. esa rabia, pero además esto condujo a un importantísimo trabajo de duelo por el padre que ella no tuvo, por el Ujú, padre que ella no estaba teniendo en ese momento y que no iba a tener, ¿no? Y a poder un poco aceptar otras bondades que el padre sí tenía. Bueno, fíjate tú lo importante entonces de poner atención en esos sueños. Mucha gente no le pone atención realmente y probablemente te estén diciendo de alguna manera no solo lo que tú realmente estás sintiendo, darle sentido a eso, Ujú, sino de repente marcarte el camino de cómo soltar eso o cómo solucionar ese sí, problema. correcto. Bueno, fíjate, María Teresa, que tenemos los sonidos de varios compañeros de Unión Radio que, bueno, necesitan un poco de análisis a ver qué es lo que está pasando por sus mentes. Y vamos a comenzar con el de Andrea Matis. Hola, Albani, Unai. Sueños locos. Ok, típico. Es como cuando te preguntan un chiste, no te acuerdas de ninguno. Pero sí tengo dos sensaciones que son bastante frecuentes. Una en sueños bonitos, otra en sueños de esos que me dan pánico. Vamos a empezar con los de pánico para dejarlo bueno para el final. Yo muchas veces cuando siento que, por ejemplo, me van a hacer daño o estoy escapando de una situación de peligro, hay una noción dentro de mí, de esa Andrea que está dentro del sueño, que sabe que es un sueño y que busco la forma de despertarme. Y de hecho lo he logrado despertarme voluntariamente de pesadillas, es bien extraño. Y los sueños bonitos es cuando sueño con mi mamá, que ya no está en este plano, pero es como mi momento de reencontrarme con ella. Y he tenido sueños lúcidos con ella espectaculares, de esos abrazos sentidos que, bueno, me despierto con ganas de seguir durmiendo un ratito más. Ahí está. Y es que Andrea y su mamá tenían una conexión muy, pero muy especial. ¿Qué significa eso? Despertarse de una pesadilla voluntariamente cuando se siente presionada porque siente que le van a hacer algún daño, Ujú, por ejemplo. Y estos sueños muy sí. lúcidos Bueno, con su mamá, que sí, ya no está en este plano. sí, Ujú, en principio, bueno, habría que ahondar un poquito más en cuáles serán esos peligros reales ujú, externos o internos, ¿no? Que amenazas, quizás pudiera tener inclusive con el hecho de no tener presente a su mamá, ¿no? Que a ujú. veces la puede hacer sentir Claro, la insegura, protección vulnerable, de la exacto, ya esa madre. figura protectora Ujú, no está, pudiese tener algo que ver. Pero en todo caso, uno pudiera pensar que en la fase en la que se produce este sueño, ella no está tan profundamente dormida al punto que ella logra como ujú. despertarse, ¿no? Y como contrarrestar un poco esa sensación de peligro. Correcto. Y pues este sueño con la Con mamá su me mamá. parece espectacular porque Ujú, realmente desde unas perspectivas más contemporáneas hemos podido entender que el sueño no solamente es que oculta contenido, sino que revela. El sueño tiene ujú. una capacidad constructiva y creadora espectacular y permite que nos podamos conectar con nuestros anhelos, con nuestros deseos. Imagínate la maravilla de poder reconstruir una escena, un encuentro con una persona que ya no está y que además es real y es tan vívido. Sí, sí. Entonces es como conservar Ujú. internamente todo eso amoroso, Esa esa energía, protección. ese cordón umbilical con la madre en este caso. Correcto, ¿no? Entonces, Ujú. qué maravilla que el mundo de los sueños nos permite Sí. llegar a satisfacer realmente ese deseo y ese Ujú, anhelo que no lo podemos tener en vida, pero que bueno, nadie nos quita lo que es ujú. nuestro y Sin lugar y a su mamá dudas. siempre estará con ella, pues sin Así duda. es, hermoso sueño, Andrea Matis. Bueno, también tenemos a Jairan Navas. Hola Albani, Unai, ¿cómo están? Me complace saludarlos. Bueno, un sueño así que no olvido nunca estaba bastante pequeña, bueno, no tan pequeña, adolescente quizás. Perdí a un ser querido que amaba muchísimo a mi familia y como que a los días soñé, pero perfectamente con ella. Y era como que estaba ahí y me dio una paz tan gigante que recuerdo que a partir de ese momento siento que siempre está conmigo. Pero fue algo tan extraordinario, tan real, que bueno, para todo el mundo era como que, ay, la niña está soñando con su abuelita, pero en realidad, bueno, para mí fue algo que más que un sueño
me dio como calma, paz y me hace sentir que siempre está conmigo. Bueno, fíjate, lo Sí, mismo que, sí, qué que con Andrea. interesante, ¿no? Ujú, Y fíjate que los sueños además hablan de cómo se va configurando nuestra subjetividad, ujú. de nuestros anhelos, nuestros intereses, en cómo nos relacionamos con las otras personas, cómo hemos introyectado, interiorizado a las personas más importantes de nuestra vida. Sí. Entonces, por supuesto que van a aparecer en los sueños y mucho más en el momento en que dejan de estar en el plano físico. Correcto, correcto, hermoso. Bueno, ¿y será que Román Losinski también tiene un sueño vívido con alguna persona que amaba mucho y se le fue? ¿O qué soñó Román Losinski? Hola Albani, hola Unai, saludos a su invitada y a todos los que les escuchan a esta hora. Bueno, rara vez me acuerdo de mis sueños, muy raro, pero hay dos sueños recurrentes en mi infancia, antes de los 12 años, diría yo. Uno es que yo corría por la avenida Francisco de Miranda, a la altura de Chacao, y me perseguían eh, cartas de póker, muy al estilo Alice en el País de las Maravillas, ¿no? Una cosa muy rara. Y el otro es que yo subí unas escaleras, me lanzaba sobre un carro, no me golpeaba, no me pasaba nada, volví a subir las escaleras y me volví a lanzar al carro, y volví a subir las escaleras y me volví a lanzar al carro. No sé si tenga conexión uno u otro, cosa que me empieza a preocupar. Espero mejor el análisis de la invitada. Oh, por Dios. Wow. Román debe haber sido tremendo. Eso parece, eso parece. Bueno, yo lo que destacaría de ambos sueños, él está como Sí. en una carrera con obstáculos además, le persiguen, se le atraviesa el carro. Si lo ponemos en el contexto que es el único que él nos está dando del sueño, que es la etapa de su vida en la que se encontraba, estaba en plena adolescencia. Claro. Crisis absoluta, ¿no? Entonces pudiese tener que ver un poquito Con esa etapa de algo su de vida. esto. Oh, Ajá. sí. Claro, aprovecho y te pregunto rápidamente porque se nos va el tiempo, pero son muy distintos los sueños que suelen tener los niños que los adultos. Y estas etapas, por supuesto, Sí. tienen mucho que ver, ¿no? Con lo que se sueña también. Sí, en las edades más tempranas hay Ujú. como menos censura, ¿no? Entonces Claro. los sueños son, me comí un helado, o sea, es la Claro. satisfacción plena y real del Ujú. deseo, cualquiera que sea, el juguete, algo de comer, que además Ujú. también puede tener que ver con la relación amorosa con los padres, que Claro. se va introyectando, en fin, todo puede tener un contenido siempre más profundo. En los adultos, bueno, sí suelen estar, como tú decías antes, un poco más disfrazados los Ujú. contenidos, ¿no? Entonces parecen como absurdos, porque son la vía regia de acceso al inconsciente. Entonces, el inconsciente es así, es atemporal, es contradictorio, cualquier cosa puede pasar, como hemos visto, vivos y muertos pueden estar juntos, dos personas que viven en países diferentes se pueden encontrar, puede ser el día y la noche al mismo tiempo, en fin. Sí, es tan interesante y el tiempo es tan corto, que la verdad nos vamos a quedar como para una segunda parte con nuestra invitada el día de hoy, a quien le agradecemos enormemente que haya venido hasta el estudio, María Teresa Egui, psicólogo egresado de la UCB, psicólogo clínico, psicoanalista, psicoterapeuta, bueno, es docente también y seguramente tendrás redes sociales, quien quiera escribirte o ir a tu consulta, ¿qué tiene que hacer? Así es, Albani. Muchas gracias ante todo por la invitación. Fue un placer y un Encantado de gusto estar recibirte. acá y ojalá podamos encontrarnos nuevamente. Mis redes sociales, en Instagram principalmente, @psico, con P al Ujú. principio, ps.egui, Excelente. EGUI. Y Ujú. bueno, por ahí me pueden contactar para ver la información que subo en mis redes, para tener pues mis datos personales de contacto y tener alguna consulta online o presencial. En fin. Excelente. María Teresa, nos encantó que vinieras hoy al programa. Muchas gracias. Y bueno, vamos despidiendo rápidamente.